es muy útil. Por ejemplo, ustedes quieren buscar cualquier cosa de su código, entonces Google Earth Engine y buscan alguna función, yo no sé, mosaico de imágenes. Entonces Mosaic y bueno, ahí les van a salir ejemplos de videos y en Stack Exchange, en Stack Overflow, como preguntas que la gente ya ha hecho y han ido contestando, pero pues eso es como muy estándar para todos los códigos, pero Google tiene una cosa particular y son los grupos. Entonces, en los grupos de Google tiene este grupo que se llama Google Earth Developers, que si quieren se los voy a copiar aquí en el chat. Que este grupo de developers es muy práctico y es básicamente el lugar más sencillo donde uno puede conseguir las preguntas relacionadas con funciones de Google, y además la ventaja de esto es que aquí están conectados los fundadores de Google, los programadores de Google, entonces generalmente contestan muy rápido y pues como son los mismos desarrolladores, entonces dan respuestas muy concisas. Entonces, por ejemplo, aquí cómo calcular el NDVI anual desde Lanzado o Modis. Eso uno puede aquí buscar lo que uno necesite. Y pues esto ya, por ejemplo, tienen 14.000 preguntas y generalmente todo está contestado. Entonces, este viene siendo el lugar más importante para buscar ayudas de Google de código. No es tan intuitivo, pero pues aquí es el mejor lugar para buscar ayuda. Y ahora entonces voy a mostrarles las dos funciones como no más importantes, pero sí puede que las funciones más comunes que vamos a utilizar, que es el print y el map at layer. Entonces, la función print, que pues significa imprimir, nos va a permitir mostrar lo que sea que le pongamos en el print, lo va a mostrar aquí en la consola. Entonces, por ejemplo, aquí queremos imprimir hola, corremos el código aquí en correr y nos va a salir hola. Si queremos mostrar un número, nos muestra ahí. Si queremos mostrar, por ejemplo, esta imagen de bosque que importé, pues le doy bosque y entonces aquí nos va a mostrar todas las características, cuál es el ID de la imagen, cuál es la versión, cuántas bandas tiene, qué tipo de datos está almacenado en cada banda. Entonces estos son enteros, todos. Las propiedades de la imagen, sí, como que aquí nos da toda la información de los metadatos de esta imagen. Si queremos mostrar, por ejemplo, los metadatos de la capa de puntos que dibujamos, entonces le damos puntos y nos va a decir esa capa es un vector de carácter multipunto que tiene 7 puntos y cada uno de los puntos se encuentra en cada una de estas coordenadas. Entonces como que este es el print, que es muy útil para mostrar cualquier cosa que uno necesite aquí en la consola. Y la otra función es map at layer, que es map.addLayer. Y map at layer es la función que nos permite añadir cualquier dato, bien sea raster o vector, nos permite añadir aquí al visor. Entonces, por ejemplo, aquí queremos ver esta imagen de bosque, map at layer bosque, y nos va a mostrar la imagen que acabamos de importar. Map at layer nos permite también modificar desde aquí mismo, desde el mismo código, nos permite modificar los parámetros de visualización, pero pues por ahora solo concentremos en que Map at layer nos permite añadir información aquí al visor y print nos permite ver información aquí en la consola. Y bueno, con eso termino de explicarles ya como todas las partecitas de la interfaz.
Y pues como obviamente con todos los lenguajes y con todos los programas de SIG, pues eso se aprende es cacharreándoles y ahí probando y uno jugando. Entonces los invito también a que vayan jugando con esas cosas. Y bueno, ahorita entonces viene estos, estas dos cosas que son muy importantes y es la base para poder escribir código que funcione en Google, que es entender los tipos de objetos. Entonces, estos vienen siendo algunos, los principales tipos de objetos que maneja Google. Entonces, están los objetos tipo imagen, que es el formato de raster por default. Las imágenes, uno también puede tener una colección de imágenes, que pues es una agrupación de varios rasters, entonces se llama Image Collection. Geometry, que pues son vectores, como las que acabamos de dibujar. Las features, que viene siendo entonces una geometría con una tabla de atributos asociada. Entonces, esa es la diferencia. Una geometría simplemente es un punto o es un polígono y ya. La feature es un polígono, por ejemplo, pero que tiene unos datos asociados. Entonces, por ejemplo, si uno tiene países y tienen una tabla de atributos que dice cuál es el nombre del país, la capital del país, el número de habitantes del país, ese viene siendo los atributos asociados a esa geometría y eso lo convierte en un feature. Una feature collection, pues es una agrupación de features, entonces son varios vectores con sus tablas de atributos asociadas. Los reductores, bueno, eso ya es un poco más avanzado, pero pues como su nombre lo indica, pues es para reducir, es como para simplificar colecciones de imágenes. Entonces, si tengo muchas imágenes para un solo punto y yo solamente me interesa el valor máximo, por ejemplo, o el valor medio o el valor promedio, entonces uso un reductor que me reduce todo eso y solamente me muestra el promedio, por ejemplo. Los joins, que pues permiten unir varios de estos archivos. Entonces, si tengo una imagen, un raster, por ejemplo, de Colombia y tengo unos atributos vectoriales de Colombia y quiero que todo eso esté unido, juntado, pues uso un join y los combino basado en una fecha o en un atributo. En este caso, por ejemplo, si tiene el mismo atributo de país, los puedo unir por país. Y bueno, estos últimos dos, chart, que es para generar gráficos sencillos, y array, que este es mucho más raro, posiblemente no lo usemos, no, posiblemente no, seguramente no lo vamos a usar en este curso, pero pues es para manejar objetos multidimensionales que tienen, pues que como dice su nombre, tienen más de 2 dimensiones. Y aquí, esto es muy importante, separar los objetos de usuario y servidor. Entonces aquí les voy a hacer aquí vamos a trabajar aquí ya directamente en la consola. Como les había mostrado en esta grafiquita, nosotros desde Google Earth Engine, desde la API, estamos trabajando desde Internet y estamos simplemente comunicándonos con el servidor. Entonces, lo que realmente sucede es que uno escribe su código aquí en su computador en JavaScript, eso uno lo envía, y cuando uno lo envía, eso se traduce a un archivo J, ¿cómo se llama eso? A un archivo, de Java, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. JSON, eso. Se transforma en un archivo JSON y eso se manda aquí a los servidores. Y luego los servidores responden y de la nube pasa aquí al computador y así es como uno interactúa con Google. Entonces,
hay dos tipos de objetos distintos. Los objetos de usuario, que son unos objetos que nunca llegan al servidor, sino unos objetos que uno crea aquí desde su usuario y llegan a la nube y se devuelven. Esos son objetos muy sencillos. Y están los objetos del servidor, que son objetos que sí se trabajan directamente desde el servidor, entonces uno los puede llamar y se trabajan desde aquí mismo. Es importante hacer esta distinción porque separar lo que uno puede hacer desde el servidor y separar lo que uno puede hacer como usuario permite ahorrarse un montón de errores de código que son supremamente comunes. Entonces toca entender cuáles son los tipos de objetos que se pueden manejar desde el servidor y cuáles son los objetos que se manejan desde el usuario, porque además cada uno de estos objetos del servidor y del usuario tienen distintas funciones, o sea, no funcionan las mismas operaciones con unos objetos que con los otros. Entonces, aquí. Vamos a ver aquí unos ejemplos sencillos de objetos de servidor y del usuario. Entonces, por ejemplo, como les había dicho, todo esto funciona con JavaScript. Entonces, pues, en vez de ponerme a explicarles toda la gramática JavaScript, consideramos que lo más sencillo es ir escribiendo a la par que vamos explicando y así básicamente uno se familiariza con la gramática de Java. Entonces, var significa que voy a declarar una variable. Entonces, var texto. Entonces, voy a declarar una variable que se llama texto. Y eso es igual a un texto de usuario. Un texto de usuario. Aquí lo que hice fue básicamente creé una nueva variable que se llama texto y dentro de esa variable almacené esta cadena de texto. Las cadenas de texto siempre tienen que ir dentro de comillas, no importa si son sencillas o dobles, pero pues eso es lo que hice simplemente. Y si le doy correr no va a pasar nada porque pues no he hecho nada con este texto. Pero si le doy aquí print, que es muéstreme, ay Dios, que es muéstreme qué es lo que tengo aquí en texto, en esta variable texto. Entonces aquí en la consola me va a aparecer el texto que yo tengo, texto de usuario. Este texto no puede tener números también, por ejemplo, no pasa nada, puede tener símbolos y no pasa nada. Entonces todos estos los va a leer simplemente como archivo de texto y estos son textos del usuario. Por ejemplo, si queremos tener una línea de texto del lado del servidor, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, texto servidor, o sea, declaro una nueva variable que se llama texto serv, y aquí lo que hago es punto, que esto significa Earth Engine. Esa es como la mayor forma de distinguir los objetos del usuario y el servidor, que los objetos del servidor siempre van a estar declarados con este sufijo. Entonces, earthengine.string. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es voy a declarar una línea de texto, una cadena de texto desde el lado del servidor y esa línea de texto va a ser, no sé, cualquier cosa, texto del servidor. Aquí puedo entonces darle, por ejemplo, print texto serv. Y aquí lo va a mostrar. Aquí les quiero también recordar, JavaScript es sensible a las mayúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta variable que se llama texto serv y S está en mayúscula, esta variable va a ser distinta si yo tengo una que se llame texto serv todo en minúscula. Porque, como les digo, JavaScript es sensible a las mayúsculas. Por ejemplo, aquí en string, si yo tengo la S en minúscula, no va a funcionar, va a darle un error, porque pues el objeto no se llama string con minúscula, sino se llama string con mayúscula. Y bueno, eso, aquí aparentemente
los dos son iguales, como que ambas son líneas de texto y no se ven, notan diferencias entre ellas mismas. Pero como les digo, esta de arriba es del usuario y esta de abajo es del servidor. Y pues eso permite que se hagan funciones distintas con cada una de ellas. Por ejemplo, al texto del usuario, yo lo puedo, por ejemplo, usando aquí un más, yo le puedo añadir aquí un pedacito que diga texto añadido. Si lo imprimo, va a aparecer aquí un texto de usuario y texto añadido. O sea, usando este más, estoy uniendo dos cadenas de texto. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo aquí con esta cadena de texto del servidor y, digamos, lo copio exactamente igual, no va a funcionar, va a sacar un error. No funcionó. Ahora me hizo quedar mal. Pero, digamos, aquí funciona es porque son mentiras, no, y ni siquiera funcionó. O sea, funciona es porque son comandos sencillitos, pero si se fijan, aquí ya no lo hizo como queríamos, porque en vez de poner aquí un texto, que el texto del servidor es texto del servidor, más texto añadido, nos puso fue, aquí hay un objeto que se llama, que es una cadena de texto del servidor que dice texto del servidor y le añadí este pedacito que dice texto añadido. Esto realmente no es lo que nosotros queremos, o sea, no sale un error, pero pues no es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros queremos que es que queda aquí como en este primer ejemplo de que se nos añada ambas cadenas de texto en una sola cadena de texto. Con el servidor lo que queremos hacer es entonces, es esta función, por ejemplo, texto2. Llamamos a este objeto de texto del servidor que ya declaramos aquí. Entonces, texto ser y usamos una de las funciones que están aquí disponibles. Por ejemplo, podemos ir aquí a la documentación. Vamos aquí a la parte de las strings, de las cadenas de texto, y vemos que la función que queremos ver es cat, que es concatenar. Entonces lo que dice es concatena dos cadenas de texto. Entonces le ponemos aquí punto cat, que es lo que nos dice que es la función. Abrimos los paréntesis y lo concatenamos con este texto que queremos añadirle. Añadido. Y aquí simplemente imprimimos esta nueva variable. Entonces, Entonces, si se fijan aquí, ya las pudimos unir. Texto del servidor, texto añadido. Esto es como un ejemplo muy sencillo para ver las diferencias entre los objetos de usuario, que es este, y los objetos del servidor. Muchas veces podemos hacer las mismas cosas, que en este caso es concatenar dos cadenas de texto, pero hay formas distintas de hacerla con los objetos del usuario y con los objetos del servidor. Todas las funciones que están aquí en la documentación, absolutamente todas estas son solamente para objetos del servidor. Entonces toca tener presente eso. Pero pues este entonces viene siendo el ejemplo de los objetos de texto, que o bien son texto entre comillas del usuario o es esta declaración de strings, que son cadenas de texto para el servidor. Otro formato, otro tipo de objeto de Google son los números. Entonces, por ejemplo, aquí declaro una nueva variable que se llama num y ya. Digamos, así acabo de declarar un número desde el lado del usuario. Entonces lo puedo mostrar aquí, print num. Num. Y aquí me sale este número. Digamos, una de las ventajas que tiene Google Earth Engine es que los códigos siempre son como con colorcitos que ayudan a distinguir las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí sí tengo variable número, pero en formato texto. Y lo que hago es poner el 5 entre comillas. Lo que estoy haciendo es
declarando este valor 5, pero como un texto y no como un número. Entonces, esto no le va a poder hacer operaciones numéricas, a pesar de que si lo imprimo va a ser aparentemente igual. ¿Sí ven? Como ambos son 5, entonces como que no se nota la diferencia si uno los imprime así, pero pues ayuda mucho los colores. Por ejemplo, los números siempre van a estar en azul y los textos siempre van a estar en rojo. Entonces eso ayuda mucho a distinguir lo que uno está escribiendo. Pero bueno, aquí este viene siendo un número del usuario. Pero si yo quiero ese mismo número del lado del servidor, lo que hago es declaro una nueva variable y la llamo de nuevo earthengine.número, number, y 5 en este caso. Y aquí me aparece el número. Entonces, ya. Entonces, pues como igual que con las cadenas de texto, hay funciones que puedo hacer con los objetos del usuario y funciones que puedo hacer con los objetos del servidor y no las puedo mezclar. Entonces, por ejemplo, aquí con este número le puedo multiplicar por 90 y lo va a hacer. Pero por ejemplo en este otro, si lo hago así, no debería funcionar. No me acuerdo si funciona o no. Eso. Entonces, si aquí simplemente le digo multiplíquenlo por 80, me va a sacar un nano. O sea, un número o sea, un error. Pues no es un error, pero pues no es el resultado que necesitamos. Eso es porque pues estamos multiplicando un número del servidor con una función que es multiplicar con un número del usuario y pues Google ahí ya no entiende y se enreda y pues dice el resultado es un nano. Pero si nosotros quisiéramos multiplicar aquí, entonces le damos aquí punto, podemos averiguar cuál es la función aquí en la documentación, vamos a número, y suponiendo que nosotros queremos hacer esa multiplicación, buscamos, y aquí está, multiplicar. Entonces nos dice, los argumentos es un número del lado izquierdo, que aquí ya lo definimos que es el 5, y un número del lado derecho. Entonces aquí le decimos multiply, abrimos los paréntesis y lo multiplicamos por 90. Y si lo corremos, ahí ya nos da el mismo resultado. De igual forma, suponiendo que queremos usar esto así, o sea, estamos usando una función del servidor con un objeto del usuario y pues no va a funcionar, ahí sí va a salir un error. Dice que la sintaxis está incorrecta y pues es porque uno no puede usar estas funciones de Google con los objetos del usuario. Entonces, así es importante tener en cuenta. Todas las funciones de Google, todas las funciones para los objetos del servidor van a estar antecedidas por un punto. O sea, por ejemplo, no puedo escribir aquí multiply, paréntesis 90, esto está mal escrito. Tengo que poner siempre aquí un punto. Este punto quiere decir voy a ejecutar. Este punto significa voy a ejecutar. Entonces, voy a ejecutar esta función multiply sobre este número que estoy definiendo acá. Entonces, los puntos siempre son necesarios. Y este también es otra fuente común de error, que a veces uno se le olvida poner el punto y pues salen errores de sintaxis. El otro tipo de objetos son las listas. Entonces ya les muestro. Entonces, listo. Defino aquí una lista, una nueva variable que se llama una lista.
Y para definir las listas, hacemos uso de, ustedes no sé cómo llamen estos, pero pues para este curso los vamos a llamar corchetes. Los que son cuadrados son corchetes, los que son redondos son paréntesis y estos los llamo llaves. Esto es importante. Entonces lo voy a poner aquí como esto es igual a corchetes, esto es igual a paréntesis, esto es igual a llaves. Y pues esto lo voy a comentar para que no afecte el código. Como es Java, se comenta con 2 slashes. Y ya. Ahí entonces esto no afecta al código para nada. Es simplemente un comentario que hice para tener en cuenta. Y bueno, este también es otra fuente de error. Por ejemplo, si uno tiene un comentario y solamente va con un slash, va a sacar error. Siempre tiene que ser con 2 slashes. Entonces, en este caso, las listas siempre van a estar definidas con corchetes. Y pues las listas pueden tener distintos objetos dentro de la lista, ¿no? Entonces puedo aquí, por ejemplo, un texto, puedo tener un número, puedo tener una lista, o sea, una lista dentro de una lista también la puedo tener. Entonces, digamos, en esta otra lista tengo solamente números. Puedo tener un texto alfanumérico, entonces texto con números. Puedo tener entonces, por ejemplo, aquí también objetos del servidor, entonces variable número, y esto va a ser número 90, por ejemplo, y aquí entonces añado a mi lista esta misma variable que acabo de definir, número. Puedo tener también variables de texto del servidor, entonces texto, no sé. Listo. Y aquí lo puedo añadir también entonces texto. Y aquí acabo de crear una nueva lista y la voy a mostrar. Entonces print lista. Aquí no la muestra en la consola. Sale la lista con 6 elementos. Entonces texto, que es el primer elemento, el número 56, que es un número del usuario, una lista de números que acabo de definir, entonces aquí está la sublista con sus numeritos, un texto alfanumérico, un número del servidor, que es 90, y una cadena de texto del servidor. Entonces las listas funcionan mucho para ordenar elementos. De aquí es importante notar que las listas en Java siempre van a estar ordenadas desde el 0 en adelante. Entonces, el primer objeto, que en este caso es texto, va a estar en la posición 0 de la lista, no va a estar en la posición 1. O sea, no va a ser el objeto número 1, sino va a ser el objeto número 0. Entonces, son 6 elementos, la lista entonces tiene 5 posiciones del 0 al 5. O sea, tiene 6 posiciones realmente del 0 al 5. Esto es importante porque también pasan errores de que a veces uno se le olvida que la numeración comienza desde el 0 y pues uno comete errores. De aquí también les quería mostrar que, por ejemplo, en este caso, si aquí yo tuviera una lista con muchísimos más elementos y no me cupiera aquí en lo que yo estoy viendo, pues realmente aquí esto se va añadiendo y aquí lo puedo mover, pero pues para que el código sea mucho más ordenado, uno puede darle enter y no va a pasar nada. O sea, él entiende que eso hace parte de la misma línea de código. Entonces, por ejemplo, para ser ordenados podemos poner un solo elemento por cada renglón y eso ayuda también a visualizarlo todo más fácil.
Que ese también es otra fuente de error, que por ejemplo, si uno tiene los códigos así muy largos en una sola línea, es muy difícil a veces encontrar dónde es que uno está el error. Entonces, esto ayuda a ordenar los códigos así, ayuda a encontrar los errores que uno vaya cometiendo. Si se fijan, entonces esto no, no cambia nada, simplemente para visualizarlo más fácil, para codificar como en orden. Lo mismo si uno tiene lo que les explicaba ahorita, por ejemplo, si aquí yo le voy a poner una función del servidor a este número, lo voy a dividir, entonces divide, lo divido en 10, pero vamos a suponer que esta es una función muy larga. Si le doy un enter aquí, no va a pasar nada porque este punto entiende, voy a ejecutar esta función de dividir sobre lo que está justamente anterior, y lo que está justamente anterior es este número. Entonces, suponiendo que esta fuera una línea de código larguísima, pues uno puede cortar esa línea de código en rengloncitos y eso ayuda a visualizar y a codificar con mucho más en orden. Si se fijan aquí, este número que era 90 y lo dividí por 10 y está en la posición 4 de la lista, aquí ya me aparece como 9. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Igual que con los textos y los números, esta viene siendo una lista del lado del servidor, del usuario, perdón. Pero pues si quiero una lista del lado del servidor, entonces tengo que definir var list, en este caso, defino aquí la variable y le digo earthengine.lista. Entonces aquí voy a definir que voy a hacer una lista, pero del lado del servidor. Puedo usar, por ejemplo, esta misma lista que acabo de escribir aquí como usuario, la puedo convertir en un objeto del servidor. Entonces simplemente cojo esta variable y le digo, mire, esto que tengo aquí en lista, quiero que me lo convierta en una lista del servidor. Y pues ya aquí aparece. Entonces ya podría hacer operaciones de Google con este nuevo objeto. Pero pues así es como uno tiene una lista del usuario y una lista del servidor. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quisiera llamar al elemento 2, que es una lista, entonces le digo get 2. Entonces aquí ya me aparece el elemento 2 de la lista. Voy a borrarlo de nuevo. Más bien voy a hacer otro print. Le digo, quiero que me llame esta lista del servidor, pero quiero que solamente me llame el objeto que está en la posición 2. Y la posición 2 es esta que está aquí. Entonces le digo get 2. Y aquí me muestra la lista completa, que es este print, y luego me muestra solamente el objeto que está en la posición 2. Pero, por ejemplo, si yo quisiera llamar el objeto 2 desde esta lista del usuario, entonces voy a poner aquí la lista. Esta es la lista del usuario. Si le doy print me va a sacar un error. Me muestra la lista del usuario con todos los elementos, pero me dice que lista, que es esta variable, que es la lista que acabo de crear como usuario, la función get no es una función para este tipo de objetos. Entonces, si yo quisiera llamar el objeto 2, en este caso tendría que hacerlo con... tendría que hacerlo directamente con otro tipo de código, que es... ya les muestro. Que entonces lo llamo, por ejemplo, con los corchetes 2, me parece que es. Entonces aquí le digo lista, que es esta que está aquí, quiero que me llame el objeto que está en la posición 2.
Pero de nuevo, si entonces quiero llamar el objeto 2 del usuario del servidor y uso esta forma de escritura, me va a sacar un error, me va a decir eso está indefinido, eso no es nada. Entonces, si yo quiero, pues entonces tengo que usar la función del lado del servidor. Esto suena como súper reiterativo y como aburrido y como obvio, pero es en serio, esta es de las fuentes de error más comunes, que es confundir los objetos de usuario y los objetos del servidor y las funciones del usuario y las funciones del servidor. Entonces, pues, por más reiterativo que sea, pues consideramos que es mejor que sea así. El otro tipo, entonces ya vimos, corchetes son para listas. Los paréntesis estos se utilizan para varias cosas y las llaves se utilizan para diccionarios. Entonces, no sé si sepan bien cuáles son los diccionarios, pero pues un objeto de diccionario es un objeto que tiene unas definiciones. Entonces, se mira más fácil aquí. Puedo definir un diccionario desde el usuario. Entonces, uso las llaves y entonces los diccionarios funciona igual, valga la redundancia, que un diccionario. Entonces tengo, por ejemplo, un valor mínimo, que viene siendo el valor de entrada, y la definición de ese valor de entrada va a ser un número, por ejemplo, 0. Entonces, si se fijan, es igual que un diccionario, en el que tengo una entrada del diccionario y una definición del diccionario. Entonces, siempre que yo me refiera a mínimo, voy a estar tomando este valor de 0. Si tomo el valor de máximo, voy a tomar el valor de 50, por ejemplo. Y estas entradas del diccionario siempre tienen que ir separadas por comas, y si se fijan, están definidas con 2 puntos. Los iguales son para las variables, pero los 2 puntos son para los diccionarios para las entradas dentro del diccionario. Entonces aquí puedo tener capital, yo qué sé, y le pongo la Ciudad de México. Puedo tener país y le pongo, bueno, pues en este caso tendría que ser México si esa es la capital. Pero sí, a eso me refiero, como que puedo escribir distintos argumentos, distintas entradas y les puedo dar distintas definiciones. Y estas definiciones pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser listas. Y bueno, entonces veamos cómo se ve esto. Entonces aquí nos dice que este diccionario tiene 4 objetos y si se fijan, aquí se ve mucho más amigable, como las entradas están en morado y las definiciones están en negro. Y los diccionarios, puede que uno al principio no los considere tan importantes, pero por ejemplo, si usamos esta función de map_layer, que es para añadir, si recuerdan, para añadir imágenes acá, vamos a poner de nuevo esta imagen del bosque, le damos a importar, aquí nos entró, le cambiamos el nombre a esto para que sea bosque. Y entonces aquí le decimos map_layer bosque. Y si nos fijamos acá en la documentación, si buscamos aquí el add_layer, aquí nos va a decir, esta función añade un objeto del servidor de Earth Engine al visualizador de mapas y devuelve pues una capa de mapas aquí en el visualizador. Y nos dice, los parámetros de visualización para estas imágenes, para esta función son, por ejemplo, color, son máximo y mínimo, y aquí nos dice el nombre, la opacidad, sí, como que están distintos argumentos. Entonces, si lo hago así normal, simplemente me va a mostrar aquí la imagen con los valores por default. Pero, por ejemplo, si aquí le añado un diccionario, en este diccionario puedo especificar los parámetros de visualización que yo quiero. Entonces, por ejemplo,
yo quiero que no sea de negro a rojo, sino quiero que tenga una paleta de color que sea de negro a verde. Entonces, lo pongo aquí. Y el verde creo que es así. Chin, chin, chin. Y bosque. Ay, cometí un error. Ok, sí, no, perdón, embarré. Hagámoslo así más bien. Esto me dice que es que yo le estaba dando una paleta de color, o sea, le estaba diciendo que me lo mostrara desde negro a verde, pero como este tipo de imagen tiene, como podemos ver, tiene varias bandas, entonces él no entiende como así que un solo degradé de negro a verde si estoy mezclando tres bandas distintas. Entonces, por esto es que se confundió. Entonces aquí lo que puedo hacer es defino un diccionario de nuevo, le digo la banda que yo quiero que me proyecte es veamos aquí. Ay Dios. Hacemos esto, corrámoslo así. Usamos el inspector, miramos y digamos yo quiero que me muestres esta banda que dice B30. Entonces le digo Map Layer, muéstrame la imagen que está aquí en bosque, que es esta imagen que acabo de importar. Y los parámetros de visualización para esta imagen van a estar dentro de un diccionario, por eso las llaves. Le digo, las bandas van a ser, las bandas que quiero que me muestre va a ser esta. Y ahora sí, los colores para ese degradé va a ser una lista. Aquí le voy a dar un espacio para que sea más sencillo. Va a ser una lista y esa lista tiene que va desde el negro. Este es el código de negro, que son 6 ceros, y va a ir hasta verde, o creo que el verde es así, no me acuerdo. Y a esta capa se va a llamar bosque. Y entonces ahora estamos mostrando una sola banda y se está mostrando de negro a verde. Estos códigos que están aquí se llaman códigos hexadecimales. Entonces, si ustedes quieren cambiar sus códigos, simplemente abren una nueva pestaña y buscan colores. Ay. ¿Aló? ¿Todavía están? Sí, perdón, creo que se me cortó un rato la conexión. Entonces podemos buscar colores hexadecimales y pues aquí ya están los códigos de los colores. Entonces simplemente sería escoger el código del color que uno necesita y lo pone aquí. Los códigos de los colores tienen que ir en formatos de texto, entonces van entre comillas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes buscan el color que ustedes quieran y aquí les aparece el código hexadecimal de ese color. Esa es como la forma más sencilla de hacerlo. Ya digamos con esto termino esta parte y tomamos un break. Entonces, estos vienen siendo los diccionarios del usuario y que igual que lo que habíamos explicado, tienen sus funciones del lado del usuario y este viene siendo entonces un diccionario del servidor en el que le digo earthengine.dictionary y aquí le digo póngame ese mismo diccionario que acabo de escribir, pero ahora póngamelo aquí en un objeto del servidor y quiero que me lo muestre.
Entonces, aquí me aparece, son el mismo diccionario, la diferencia es que este primero está en el lado del usuario y este segundo está en el lado del servidor. Y pues, como les digo, tienen distintas operaciones. Entonces, digamos, esto lo voy a comentar, porque este simplemente era un ejemplo de cuando uno puede usar un diccionario. Los diccionarios son muy útiles para estas cosas, para meter argumentos de funciones, como entonces uno pone aquí el nombre del argumento de la función y el valor del argumento que uno necesita. Esa es como una función muy práctica de los diccionarios. Pero suponiendo que yo quiero ver cuál es el país, sí, quiero ver solamente este elemento del diccionario, no me interesa todo el diccionario, sino solamente quiero ver el elemento del país. Entonces, en el servidor uso la misma función get, que es la misma de la lista, y le digo, quiero que me dé el valor que está en país. Me dice que es México. Pero, por ejemplo, si uso esta misma función del servidor con este diccionario del usuario, me va a sacar un error, porque esa no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo se puede hacer con corchetes. Se puede hacer con corchetes. Entonces aquí le estoy diciendo, quiero que demuestre la definición que está en la entrada de país de este diccionario del usuario, que es México, y aquí le estoy diciendo, quiero que me extraiga la definición de país de este diccionario que está del lado del servidor. Y es lo mismo, pero pues son funciones distintas y esa es la importancia de entender la diferencia de los objetos del usuario y del servidor. Todas las funciones del servidor están aquí, entonces todo lo que uno puede hacer con los diccionarios son todas estas funciones, lo que uno puede hacer con listas está aquí, estas son todas las funciones que uno puede hacer con listas del servidor, lo que uno puede hacer con números está acá, lo que uno puede hacer con cadenas de texto. Entonces, esta es como la importancia de entender esta distinción de los objetos del usuario y del servidor, y es básicamente distinguir cuáles son las funciones que se permiten con unos y con otros, a pesar de que aparentemente son lo mismo, pues si uno les da print se van a ver igual. Y digamos que con esto ya termino esta parte, que pues es la parte más aburrida.